Hola amigos y amigas de Filmados. Hoy me hace mucha ilusión recibir al ganador de dos premios Goya, que este año vuelve a estar nominado por el documental Eloy de la Iglesia, adicto al cine. Gaisca Oresti, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, encantado de hablar contigo. Vuelve a sonar tu nombre por quinta vez en estos premios Goya. ¿Qué se siente? Bueno, pues mucha satisfacción y mucho agradecimiento a que los compañeros académicos vuelvan a considerar una película escrita y dirigida y producida parcialmente por mí, pues sea merecedora, ¿no? De estar entre las cinco, en este caso, nominadas. Y también te reconozco que parte del alivio, porque las últimas semanas lo peor que puedes escuchar es, no, seguro que sí, estaba sonando como uno de los casi seguros nominados, ¿no? Y también eso te hacía sentir cierta ansiedad porque dices, bueno, y si luego no es, después de todo el proceso de ilusión que te has hecho, pues vaya, vaya chasco, ¿no? Bueno, pues ahora también aliviado porque al final el pasado martes sonó nuestro nombre, o sea que muy, muy contentos. Pero entonces imagino que esa angustia se duplicará de cara a los premios, ¿no? Porque todavía quedan unas semanas. Bueno, la verdad que no, porque yo creo que, y sin falsa modestia, yo a esa gala voy de loser. Quiero decir, no quiero decir que no quiera ganarlo y que no haré por ganarlo. Ayer lo hablaba con David Trueba aquí en Zaragoza. Pero él decía, hombre, me ha encantado el documental, pero claro, es cierto que hay tal nivel este año y sobre todo, bueno, la verdad que cualquiera de los cinco, pero sobre todo hay que reconocer que el documental de Albert Serra, Tarde de Soledad, siendo reconocido como uno de las películas, no de documentales, de las películas más importantes europeas del año por muchos medios, estando este fin de semana nominado a Mejor Documental Europeo o el de Elena Isaki de Flores, que lleva yo creo que 700.000 euros de taquilla y claro, con todo el potencial mediático de un Movistar muy volcado, o el de Gaza, ¿no? Un tema relevante, o el de Álvaro Longoria, un productor con mucha trayectoria, pues voy como muy relajado en ese sentido. Pero bueno, no quita para que tú tengas que hacer el mismo trabajo como si fueras a ganarlo. O sea, y tengo mil ilusiones, ¿no? Pero bueno, realmente voy relajado, porque este año, hombre, es un tópico, pero es cierto que cada vez, cada año, la competición se complica, ¿no? Y este año era especialmente cara, yo creo que es por la calidad de las películas y por los nombres de los directores que estamos implicados en esta terna, es especialmente cara esta categoría de largometraje documental. Pero bueno, es cierto que yo la última vez que lo gané en el 23, Sí. pues me pasó lo mismo. Yo iba con Mira Bordeta, frente a un Fernando León de Aranoa con Sabina, o Isabel Coixet también. Y bueno, y los compañeros me eligieron a mí. O sea que ilusión sí tengo, pero en principio voy bastante relajado, la verdad. Oye, pues enhorabuena por esa nominación. También darte la enhorabuena por tu carrera y por Eloy de la Iglesia Adicto al Cine, porque creo que es un documental muy, muy logrado, tiene muchísimo trabajo detrás, se nota. Yo he disfrutado de cómo se ha contado. Em, Ujú. entonces, quería hablar un poco sobre ello, porque claro, esta película documental nace como un encargo. ¿Te Sí. costó decir que sí o tenías claro que querías hablar de su cine, del cine de Eloy de la Iglesia? No, no me costó. A ver, yo el proyecto lo conocía desde su génesis, porque Ollana Olea, aparte de productora ejecutiva, es amiga y me había contado cuando le había entrado a Televisión Española, bueno, cómo iba a hacerlo. Y la verdad que me lo propuso poco después de ganar el Goya. O sea, yo en ese momento tenía bastante plancha. Había dicho que sí también a un proyecto para codirigir, que espero estrenar este año. Bueno, no, que espero no, que estrenaré este año nuevo el otro documental de otro cineasta muy diferente a Eloy de la Iglesia, que es José Sí, María Forqué. Había dicho también que sí, justo días antes, a intentar hacer un documental sobre un bailarín con el que estoy metido ahora, Miguel Ángel Berna, sí. y tenía mucho jaleo, pero... Y es cierto que a mí me suele gustar implicarme también como productor en las películas, ¿no? Que me estoy encantado de que me encarguen, ¿no? Y de no preocuparme de cuestiones de producción, pero al final
por mi característica es muy difícil que me olvide de las cosas de producción. Entonces, esto en este caso era solamente contar conmigo como director, que al final me he implicado también como productor, pero no tardé nada en decir. De hecho, luego me echan la bronca en casa. Te quejas de que no tienes tiempo Mm. y dices que sí a todo. Y no, pero, bueno, pero sí es cierto que yo conocía la intención que tenía Ollana, conocía la filmografía y sobre todo la biografía de Eloy de la Iglesia, y sí me parecía que era un personaje muy interesante para hacer un género que a mí personalmente pues me ha traído, bueno, es el que más cultivo, que es el documental biográfico, ¿no? No, he hecho otro tipo de documentales, pero realmente el biográfico es el que más asiduamente recurro a él. Entonces, bueno, me parecía que había un personaje para hacer esto, un personaje muy potente, ¿no? Claro, porque además hacer este tipo de proyectos no solamente depende de ti o de la parte productiva. Su parte fundamental también es su contexto en el proceso de conseguir todas las imágenes, derechos, pero también testimonios. En este caso habéis contado con testimonios bastante potentes. Pero claro, todo ese conjunto a vosotros, sobre todo a ti, te lo han puesto fácil. Bueno, los personajes que finalmente salen en entrevistados, todo el mundo salen porque querían estar en esta película, ¿no? Pues quizás igual el más complicado de conseguir porque a pesar de su edad está más activo que nunca, es Pepe Sacristán, ¿no? Pero bueno, al final encontró un hueco, nos fuimos al Toledo un día antes de una función y pudimos entrevistarle, ¿no? Bueno, el resto no, era simplemente cuadrar agendas y tal, ¿no? Sí es cierto que había en la mesa otras propuestas de entrevistados que fue imposible, ¿no? Tanto o por agenda o porque no querían directamente, ¿no? Recordar esos años, ¿no? O porque no querían salir ya por su estado de salud o de edad y tal, ¿no? Pero con los que ha salido, no. De hecho, hay algunas entrevistas, me comentaba el director de fotografía, Pepe Añón, una, Eduardo Fonbuena, fue una entrevista de 3 horas. 3 horas grabadas, Sí, no sí. los preparativos y tal. Yo nunca había hecho una entrevista tan larga. Entonces, ya te digo, no, todo facilidad por parte de los que aparecen. Realmente el documental tiene trabajo, pero precisamente la parte de grabación no fue tan problemática. O sea, conseguimos una cosa que creo que aporta mucho visualmente y ayudó mucho la producción, que es una localización en el sur de Madrid, en Getafe, unos estudios, una antigua fábrica reconvertida en plató, que tiene varios sets y que tiene una estética setentera que a mí me gustaban estos sets para ubicar a cada entrevistado como una película de Eloy de la Iglesia, ¿no? O sea, a Ángel Pardo lo metes en una celda, o a Sí, Valentín Paredes, que parece el Pico, a Alejo Lorén le metes en una oficina con máquinas contabilizadoras antiguas, que parece el Banco de Miedo a salir de noche, en un despacho de un ministro parece que está Alejo, no, Carlos Aguilar. Entonces, esto le da mucha riqueza visual, le da una intención a la hora de hacer las entrevistas, pero realmente en un día podemos hacer 3 entrevistas, o sea que, porque era cambiarnos de plaza, de planta, ¿no? O a Josécho en los Villares. Y la verdad que fue un hallazgo esta localización, efectivamente. qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que más te ha llamado a ti la atención o que hayas descubierto que antes desconocías de Eloy? Bueno, yo partía como mucha gente al ver la película y mucha gente al acercarse a la vida de Eloy con un poco el prejuicio del el cineasta maldito, Ujú. el cineasta con ese lado oscuro por el tema de sus adicciones, la relación con Manzano, el uso, pues eso, de la prostitución masculina para tener sexo, en el caso de los chicos chaperos y tal, ¿no? Entonces, y eso se ve en su cine. O sea, tú eres consciente cuando ves sus películas que esas películas no son contadas desde fuera, como desde un narrador que se interesa por un tema, sino que realmente son universos, infiernos que él mismo de alguna manera conocía y terminó viviendo. Entonces, este inicio me hacía quizás partir con ciertos prejuicios o miedos, ¿no? O respetos.
pero en el proceso de ir, pues un poco escuchándole a través de sus entrevistas y sobre todo sus amigos que hablaban de un ser cariñoso, inteligente, no eludiendo su parte oscuras, su cierto pues adicciones o un aspecto sadomaso incluso que podía tener, bueno. Y que podía ser alguien también, como todos, injusto con sus amigos, ¿no? Y podía utilizarles en momentos dados. Pero bueno, en el proceso he aprendido a comprender de alguna forma por qué vivió su vida y por qué hacía ese cine, ¿no? O Ujú. sea, lo que has dicho, el contexto de la España que le tocó vivir, de la represión que sufrían pues, colectivos como el suyo, como el de los homosexuales, cuando él no quería vivirlo de una forma oculta, sino que quería vivirlo de una forma explícita, su hedonismo, lo que supuso la llegada de la libertad a este país después de 40 años de represión, el desconocimiento que había sobre lo pernicioso que podía ser la heroína. Entonces, todo eso creo que me han ayudado a comprenderle y a quitar esos prejuicios, ¿no? Que en un momento dado podría tener sobre ese director con ese Take a Walk on the Wild Side, ¿no? Ese lado salvaje de su vida, ¿no? Y empiezo a verle, pues bueno, de alguna forma como una víctima también, ¿no? De esa España, ¿no? Claro, porque él hacía lo que le daba la gana, era reivindicativo, también era único en su cine. Corría el riesgo también, ¿no? De anteponer su profesión a sí mismo. Pero claro, ahora mismo se está contando esta película documental sobre su vida, en un momento en el que cuesta mucho dividir al artista de su obra, porque él puede ser magnífico en lo que hace, pero él tiene una vida bastante oscura. Entonces, Mm. ¿cómo es contarlo a día de hoy? Sí, efectivamente. ¿Qué pasaría hoy con un personaje como Eloy de la Iglesia a nivel Claro. social? De actualidad es el caso deleznable de Julio Iglesias, de la utilización que está haciendo. Pero claro, Julio Iglesias, igual que Eloy de la Iglesia, es un personaje de los años 60, 70, ¿no? Y Eloy de la Iglesia, claro, si alguien, vamos a poner, por poner los titulares claros, descubriera a un actor o actriz, da igual que fuera heterosexual o homosexual, de menor de edad, de 16 años, en un casting, le haría protagonizar sus películas y convertir en una estrella, pero es que además se lo lleva a vivir con él, ¿sabes? Haciendo un pacto con su abuela a cambio de dinero, y dice, no, tú vienes a vivir conmigo, así preparamos mejor las películas, terminan, pues eso, convirtiéndose en amantes, ¿no? Pero es que terminan enganchados juntos en la heroína y encima muriendo de una sobredosis en su casa de forma un tanto oscura. Pues claro, sería un personaje muy cancelado. Ya te digo, eso es un poco todos estos aspectos eran los que me daban cierto respeto. Pero claro, juzgar a un personaje de los años 60, 70 con valores del siglo XXI es injusto. Quiero decir que en aquel momento, por ejemplo, el tema de cómo se vio la homosexualidad, sí es cierto que había que buscar relaciones sexoafectivas pues de forma clandestina y una forma era la prostitución masculina de estos chicos chaperos y tal, ¿no? Que no necesariamente tenían que ser homosexuales. A mí eso hoy en día me parece deleznable. Sí. Pero claro, ¿quién soy yo para juzgar qué era ser gay en los años 70? ¿Cómo vivir la homosexualidad? Tampoco lo voy a mitificar. Qué gran historia de amor. Hombre, fue una historia de amor, de un amor quizás tóxico. No es el tipo de amor que a mí me gustaría tener y que yo defiendo. Pero hay que reconocer que muchas personas viven o han tenido y siguen teniendo relaciones afectivas y sexuales de esa forma. Eh, Más que juzgarlo, lo que tengo que es representarlo y mostrar ese lado oscuro, ese lado B que sigue teniendo la sociedad y en ese caso que lo tenía en esos 70 80, ¿no? Como el tema de la heroína, ¿no? Es decir, efectivamente, ahora es fácil decir, pero ¿cómo se les ocurrió meterse en una droga tan
costosa económicamente, que Sí, destrozaba socialmente a las familias y su economía, y tan adictiva que hacía perder incluso amistades, ¿no? Como la que pierde con Pedro Lea. Pero claro, eso es fácil decirlo hoy en día, con los conocimientos que tenemos hoy en día. A principios de los 80, pues con unas ansias de libertad, pues parecía una forma de liberación, de traspasar fronteras, de acabar con represiones. Y claro, es que es así. Entonces, la mirada hacia el pasado que hacemos en esta película no es nostálgica, no es reivindicando un pasado, ay, mira qué bonito era España, pero sí reivindicando lo duro que era vivir en ese momento, pero de ahí venimos. eso No nos es. olvidemos que eso es nuestro pasado, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, Eloy de la Iglesia estuvo 15 años de parón cinematográfico, en los que apenas daba señales de vida. No es como ahora, que sí que puedes mandar un WhatsApp. En ese momento nadie sabía apenas sobre él. Esos 15 años dio para un gran salto generacional. ¿Tú crees que la experiencia previa deja de tener peso en uno? La experiencia previa Sí, en la industria. sí, sí, hombre, de hecho, la presencia de José Luis García, aparte como un gran especialista de cine y como colaborador de él, como guionista de Una gota de sangre para morir amando, me parecía interesante porque de alguna forma yo creo que José Luis García, y él lo reconoce, pues le pasó lo mismo. Era un cineasta que cuando empezó en el año 77 con Solos en la madrugada y tal, bueno, sus primeras películas, el Volver a empezar, conectaba perfectamente con la sociedad española, eran películas de gran éxito, bueno, ganó el Oscar y es cierto que cuando ya se pasa la transición y ya a finales de los 80, principios de 90, pues él dice, bueno, pues la sociedad ha cambiado y yo, pues mi forma de hacer cine tan clásica, basada en personajes de esa problemática, pues ya no interesaba tanto, ¿no? Y me parecía interesante ese paralelismo entre dos cineastas que fueron muy importantes para contar lo que estaba pasando en la transición Ujú. de mundos totalmente diferentes. Eloy de la Iglesia, esa parte más oscura, más oculta de la sociedad, y José Luis, pues las aspiraciones de esa clase media, que con la llegada de la democracia se le abría otro mundo. Me parecía interesante que estuvieran esas dos voces. Y sí es cierto que le pasó eso, que la sociedad española había cambiado. Y de hecho, Los Nueve Búlgaros, que a mí me parece una película muy interesante, y aunque digan algunos entrevistados en la película que era menor, a mí se me parece que es un buen testamento, o sea, porque cuenta un poco los mismos temas que le interesaban, pero reflejando cómo había cambiado la homosexualidad, pues de repente esos gays ya de clase media alta, que podían vivir abiertamente en Chueca su identidad sexual, pero seguían recurriendo, en este caso, a una nueva prostitución, a una nueva dependencia con los chicos del este. Pero claro, no tuvo el mismo reconocimiento que tenían ni de público ni de premios que tuvieron sus películas de los años 70 80, ¿no? Y tiene que ver con que la sociedad había cambiado. Ya ver a un homosexual en la pantalla no era algo novedoso. O sea, se veía hasta en la tele, ¿no? En las series. Entonces, sí, sí es cierto que se quedó desenganchado, desenganchado del público. Sí. Pero bueno, si hubiera tenido, no hubiera tenido una muerte tan repentina con 62 años, quizás hubiera podido mostrar otro tipo de cosas, otro tipo de preocupaciones, ¿no? Porque sí es cierto que, a pesar de que vivimos en un mundo mejor, más avanzado, sigue habiendo una parte B en nuestra sociedad. Y seguramente él hubiera puesto en ese, como él decía, ese mundo suburbiales, esos mundos lumpens, hubiera puesto la lupa, ¿no? Igual hubiera sido la trata de personas, la inmigración. Seguramente a él le hubieran interesado estos mundos, ¿no? Porque él tenía esa tendencia, esa querencia que también se reconocía a Pasolini por los desfavorecidos, ¿no? Sí, eso es un entusiasmo que además se agradece porque refleja la parte más vista en la sociedad y menos vista en la parte comercial. ¿Sabes qué es lo que más me ha gustado de tu documental? Que es una masterclass de cine, tanto por Ujú. lo que cuenta como por la forma de contarlo. Eh, Ajá.
imagino que Eloy en su cine, por la manera de reivindicarlo, fue un referente, pero ¿tú de quién has aprendido cine? Bueno, yo soy un espectador muy ávido. O sea, yo desde cuando yo empecé a serme adicto, como un poco todos los que nos gusta el cine, al cine, he visto de todo. Hay cosas que me gustan más, pero realmente he procurado ver de todo. Y no tengo conciencia de tener unos maestros predeterminados, ¿no? Eh, Al final, sí reconozco que tengo cierto gusto por lo clásico, lo aristotélico, esa relación con el espectador, de evitar que se aburra, usar la estructura narrativa para que siempre que no me abandone, ¿no? Darle ritmo a las cosas, ¿no? Eh, Hay quien me dice, ¿quién puede ser? Pues hombre, me gusta más Clint Eastwood que cineastas como con Pasolini, por ejemplo, ¿no? Quizás esa recurrencia a la narrativa clásica la tengo también a la hora de narrar documentales. O sea, yo pienso con un reloj, decir, bueno, en este momento, en el minuto 55, la Ujú. gente ya puede empezar a decir, bueno, qué más me quieres contar a mitad del segundo acto? Vale, muy bien, interesante, pero algo tiene que pasar para que ese espectador no te abandone, no abandone la película y siga queriendo saberlo, ¿no? Pero decir que hay un director en concreto, pues no sería. O sea, yo respeto a todos los cineastas que emplean su creatividad y su vida en contar historias, en hacer películas, que no necesariamente tiene que ser contar historias, pero yo sí soy más narrativo que puede ser Eloy. Hombre, de Eloy sí me gusta mucho que efectivamente tenía esa intención de llegar al público y que narrativamente sus películas son muy entretenidas. Sí. También a pasar cosas, o sea, no hay tiempos muertos, reflexivos de un personaje mirando ahí como que tenemos que creer o pensar qué es lo que pasa en su mundo interior. O sea, él era muy de acción, ¿no? En todo lo que reflejaba. Y en ese sentido, pues yo me siento identificado, ¿no? Pero bueno, he disfrutado muchísimo del cine de Kieslowski, por ejemplo, que suele trabajar más los silencios y las pausas, ¿no? Y a veces lo he revisitado buscando inspiración, sobre todo el decálogo, en, oye, pues cómo se puede contar años después los grandes temas de la humanidad, ¿no? Pero de forma consciente no te puedo decir de quién he aprendido. Yo creo que de todos un poco. Pues lo que te decía, Eloy de la Iglesia Adicto a Cine es una masterclass de cine, es una película documental para disfrutar viéndola. Agradecerte que hayas compartido un rato con nosotros para hablar de tu obra, darte la enhorabuena por ella y desearte toda la suerte del mundo en los premios Goya por esta quinta nominación en tu carrera y, y estoy seguro de que va a llegar muy lejos, que además ya está llegando porque ya ha recibido otros reconocimientos por la industria. Sí, Así, sí, muy contentos. No obstante, digo, os animo, ya estoy casi empezando a hablar de la siguiente. Si te parece una clase de cine, creo que el documental sobre José María Forqué, que todavía sí. no tenemos claro el título, yo creo que va a ser El oficio de hacer cine. Creo que es un cineasta formalmente más cuidado que Eloy, con lo cual creo que sí se habla más sobre el cine como un oficio y como la técnica del cine, porque en el caso de Adicto al Cine está el cine como trasfondo, pero sobre todo está una vida pues apasionada y apasionante como la de la Iglesia. José María Forqué no tiene esto, tiene una vida más normal, pero sí se habla mucho más sobre cine. O sea que espero que en unos meses podáis verlo. En cuanto me la habías nombrado, yo ya me la había apuntado en la cabeza porque me da muchísima curiosidad y me da la sensación de que no voy a ser el único al que le dé mucha curiosidad y va a llegar muy lejos también. Muchas gracias, Muchísimas Manuel. gracias a ti. Un abrazo muy grande. Venga, abrazo, hasta luego.